Buenas tardes muchachas, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, profe, se escucha bien. Muy bien. A ver, buenas tardes muchachas, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Bueno, en las clases anteriores vimos pues la introducción, lo que era pagos provisionales, hicimos una práctica por ahí. No he tenido oportunidad de revisar sus trabajos que me enviaron al correo, pero considere los que ya me lo enviaron como parte de su calificación, ¿sí? Pagos provisionales, hicimos por ahí una práctica y luego vimos lo que era el concepto de ingresos, en qué momento acumulo el ingreso, qué es lo que debe de considerar una persona moral como ingreso. Y después, en la clase de la semana pasada, vimos deducciones, ¿sí? Terminamos lo que era la práctica. Nos quedamos en el artículo 28, profe. Es el que tengo en pantalla, no sé si lo estén viendo. Sí, sí se ve, profe. Muy bien, entonces vamos a ver, ya vimos lo que eran deducciones, lo que una persona moral tiene autorizado considerar como deducción, ¿sí? Deducción autorizada que por consecuencia todas las deducciones que nosotros pongamos en nuestra contabilidad, en nuestro papel fiscal, nos va a disminuir la base gravable. El resultado fiscal se le llama así en la persona moral, ¿sí? Ya cuando veamos la declaración anual, ahí nos vamos a dar cuenta de qué es lo que estoy hablando.
En la clase de hoy vamos a empezar con explicar así a grandes rasgos. No me quiero entretener mucho en esto porque tenemos que avanzar a lo que es la declaración anual, que es un libro de trabajo en Excel. Vamos a ver lo que son los no deducibles, ¿sí? El artículo 28 nos dice, para efectos de este título, acuérdense que estamos en el título 2 de la ley del impuesto sobre la renta, que es el que nos habla de las personas morales, ¿sí? Para efectos de este título, dice, no serán deducibles, ¿sí? Ahí dice muy claro, no serán deducibles. ¿Qué es lo que la ley considera como no deducible? Vamos a poner aquí a la máquina, me dicen por favor si se escucha, que nos ayude a leer. Y los pagos por impuestos sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de terceros ni los de contribuciones en la parte subsidiada o que originalmente correspondan a terceros, conforme a las disposiciones relativas, excepto tratándose de aportaciones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo de los patrones, incluidas las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo. ¿Sí se escuchó? Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, el primer concepto que nos marca aquí la ley como no deducible es el propio impuesto sobre la renta. ¿Sí? Si yo determino un impuesto sobre la renta a pagar en mi declaración anual, ese no es deducible, ¿sí? Entonces, no se considera deducible para efectos fiscales, ¿sí? Acuérdense que ya les mencioné que no nos podemos casar con la idea de que contabilidad y fiscal es lo mismo, ¿sí? Llevamos ciertas diferencias en lo contable y en lo fiscal. Entonces, para eso vamos a hacer una conciliación contable fiscal ya cuando entremos a la declaración, a hacer la declaración anual. Vamos a ver ahí cómo se hace esa conciliación contable fiscal. Cuando yo voy haciendo, por ejemplo, en la práctica de los pagos provisionales que vimos la semana antepasada y pasada, cuando yo determino un impuesto por pagar, ahí lo podemos ver en los pagos provisionales, que es lo que va transcurriendo mes a mes durante el transcurso del año. Sí, yo tengo que tener una cuenta de activo circulante que se llama pagos provisionales ISR. ¿Sí? Vamos a suponer que me salieron 100 pesos a pagar y la erogación de bancos. Así sería mi asiento contable. Lo estoy registrando en un activo circulante. ¿Sí? Acuérdense que un activo es un recurso controlado por la empresa, ¿sí? Del que espera un beneficio económico futuro. ¿Cuál es mi beneficio económico futuro? Que mes a mes yo voy registrando mis pagos provisionales de ISR en un activo circulante con la salida del banco y cuando determino mi impuesto anual, entonces el impuesto anual para una persona moral fue el mes pasado, fue en marzo, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando yo determino el impuesto anual, ya esto afectó gastos, ¿sí? ISR anual, vamos a suponer que me salieron 120 pesos de mi impuesto anual, debo de eliminar los pagos provisionales. Pagos provisionales, vamos a suponer que fueron 100 pesos, lo que tengo en el asiento anterior, y me va a salir un ISR por pagar de 20 pesos, ¿sí? Ahí estaría mi asiento contable, ya donde estoy reconociendo ahora sí como un gasto el ISR anual. ¿Qué me dice la fracción primera de este artículo? Que ese gasto para efectos fiscales no es deducible, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, alguna duda de cómo hice esos dos asientos, ¿sí? Tampoco serán deducibles las cantidades provenientes del subsidio para el empleo, ¿sí? El subsidio para el empleo, los empleados que ganan hasta, me parece que son por ahí de 7,300 pesos mensuales, llevan un subsidio. Ya a partir de 7,300 mensuales, los empleados ya no tienen derecho a ese subsidio, ¿sí? Entonces, si tenemos empleados que ganen menos de esa cantidad, llevan un subsidio, ¿sí? Llevan un subsidio para el empleo. Ese subsidio lo paga el patrón y es acreditable contra el impuesto sobre la renta, ¿sí? En su momento, cuando hagamos el resultado fiscal del ejercicio anual, ahí vamos a ver en dónde aplicamos el subsidio para el empleo que se le pagó a los empleados. Entonces dice aquí, tampoco es deducible
las cantidades provenientes del subsidio. No se convierte en una deducción autorizada. No es una deducción autorizada el subsidio, pero sí es acreditable contra el impuesto sobre la renta, ¿sí? Entonces dice aquí, no es deducción el subsidio que entregue el contribuyente en su carácter de retenedor, en su carácter de patrón, a las personas que le presten servicios personales subordinados, ni los accesorios de las contribuciones, dice, a excepción de los recargos que hubiera pagado efectivamente, inclusive mediante compensación. Si hubiéramos pagado por ahí un pago provisional, hecho un pago provisional o alguna retención, la hubiéramos pagado de manera extemporánea, la misma página del SAT nos calcula recargos y actualizaciones. La actualización no es deducible, porque aquí no dice que la actualización sea deducible. Lo único que sería deducible ahí es el recargo, ¿sí? Y los recargos van en razón del 1.47% por cada mes que yo deje de pagar, ¿sí? Entonces, nada más los recargos, en el caso de las contribuciones, solamente los recargos son deducibles. Fracción 2, vamos a ver qué nos dice la fracción 2. Los gastos e inversiones, en la proporción que representen los ingresos exentos respecto del total de ingresos del contribuyente. Los gastos que se realicen en relación con las inversiones que no sean deducibles conforme a este capítulo. En el caso de automóviles y aviones, se podrán deducir en la proporción que represente el monto original de la inversión deducible a que se refiere el artículo 36 de esta ley, respecto del valor de adquisición de los mismos. Ok, aquí nos dice que los gastos e inversiones, muchachos, en la proporción que representen los ingresos exentos respecto del total de ingresos del contribuyente. Sí, por ahí podemos tener algunas actividades que nos marca ingresos, vamos a suponer una empresa agape, ¿sí? Una empresa de las agapes, que ese régimen lo vamos a ver en la última semana. Vamos a suponer que tiene 10 millones de pesos de ingresos y tiene 5 socios. Ahí nos dice ese régimen que esas empresas van a tener hasta 20 UMAS elevadas al año, 20 UMAS elevadas al año por cada uno de los socios exento, ¿sí? Entonces, aquí vamos a suponer ingresos exentos, vamos a suponer que 5 millones son exentos, no forman parte de la base gravable. Entonces mi base gravable sería de 5 millones. Así a grandes rasgos, y cuando veamos ese régimen lo vamos a explicar un poquito mejor. Base gravable 5 millones. Entonces, el 50% de los gastos que yo realice, vamos a suponer, yo hice un gasto de 1,000 pesos, pero el 50% de mis ingresos son exentos, ¿sí? 50% exentos, entonces el 50% de ese gasto que hice de 1,000 pesos, o sea, 500 pesos, no sería tampoco deducible, ¿sí? Entonces, es lo que nos dice aquí, los gastos e inversiones, dice, en la proporción que representen los ingresos exentos respecto del total de los ingresos del contribuyente, ¿sí? Eso es lo que nos dice ahí, a grandes rasgos, esa parte de no deducibles, ¿sí? No deducibles si yo estoy considerando exentos el total a lo que tengo derecho. Si yo no considerara esos exentos, si me fuera una base gravable de 10 millones, entonces el 100% de mis gastos son deducibles. Pero si estoy poniendo, me estoy apegando a ese beneficio fiscal que tengo de la exención, 5 millones no forman parte de mi base gravable, entonces en esa proporción también sería el gasto, ¿sí? El gasto también sería no deducible en la misma proporción en que tengo los ingresos. Fracción 3, no deducible. 3. Los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga con excepción de aquellos que estén directamente relacionados con la enajenación de productos o la prestación de servicios y que sean ofrecidos a los clientes en forma general. Ok, por ahí vemos que algunas empresas en diciembre sobre todo otorgan regalos a X personas con las que tienen cierta relación comercial, laboral o legal.
Entonces, pues aquí en la fracción tercera del 28 nos dice perfectamente que no son deducibles, ¿sí? Los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga, cuando la ley nos dice naturaleza análoga, se está refiriendo a similar, ¿sí? Gastos de naturaleza similar, con excepción de aquellos, dice, a excepción de aquellos que estén directamente relacionados con la enajenación de productos o la prestación de servicios y que sean ofrecidos a los clientes en forma general. Por ahí vemos en las tiendas, sobre todo, bueno, ahora con lo del outsourcing que se modificó, ya no me toca ver mucho eso en las tiendas como Soriana o Walmart, pero ahí ponían a representantes de las empresas, por ejemplo, de las de embutidos, que regalaban productos, ¿sí? O le daban una probadita a los clientes para que se animaran a comprar su producto. Eso sí es deducible porque dice que tiene que ser ofrecido al cliente de forma general. ¿Sí? Sería un gasto para ellos y se forma parte de las deducciones autorizadas. No así los regalos, ¿sí? Los obsequios que haga la empresa a ciertas personas, eso no es deducible, ¿sí? Para poder cumplir con la deducibilidad de esos gastos que les menciono, que se hacen en las tiendas, tiene que ser ofrecido al cliente de forma general, ¿sí? ¿Qué más no es deducible? El 4. 4. Los gastos de representación. Los gastos de representación se refiere a que, bueno, yo tengo un negocio que hacer con alguna persona que me va a hacer algunos trabajos, que me va a ayudar a incrementar mis ventas o no sé. Y por ahí yo como gerente de la empresa que represento, invito a esa persona a comer. Los gastos de representación a eso se refiere, no son deducibles, ¿sí? Si yo invito a alguien a comer y ese gasto lo pretendo meter, esa erogación la pretendo meter a los gastos de la empresa, pues ahí la fracción 4 me dice que no es deducible. ¿Lo puedo hacer? Sí, claro que puedo invitar a alguien a comer, nada me lo impide, pero no lo puedo deducir. ¿Sí? Entonces ahí pues ojo en esa parte. ¿Sí? 5. V. Los viáticos o gastos de viaje, en el país o en el extranjero, cuando no se destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de kilometraje. Ok, aquí nos dice que los gastos de viaje tienen que ser destinados a estos conceptos que dice aquí: hospedaje, alimentación, transporte, renta de automóviles y pago de kilometraje. Solamente eso es lo que nos va a cubrir los gastos de viaje y deben de estar dentro de, aquí dice, de la persona beneficiaria del viático o cuando se apliquen dentro de una faja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente. Dice, no es deducible cuando se apliquen dentro de un tramo de 50 kilómetros del domicilio. Si yo de aquí de la laguna hago un gasto por gasolina, por transporte, por alimentación, por hospedaje, aquí mismo en la ciudad, ¿sí? Me va a decir que no es deducible. ¿Sí? Ahí me dice que no es deducible como viático. ¿Sí? Estamos hablando de viático. ¿Sí? Para que sea deducible como viático y ser considerado como viático, debe de estar el gasto hecho a más de 50 kilómetros de distancia de mi domicilio. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo este párrafo. ¿Sí? Más de 50 kilómetros de distancia de mi domicilio. Si yo mandé a una persona fuera de aquí de Torreón y va a algún pueblo cercano, pero que esté a más de 50 kilómetros, ahí ya lo puedo considerar como una deducción autorizada por viáticos. Si no está a más de 50 kilómetros, entonces no lo puedo deducir como viático. Las personas a favor de las cuales se realice la erogación. Dime, Abril. Profesor, por ejemplo, si alguien va al extranjero, X país, ¿cómo esos gastos, cómo se toman para contabilizar si no son comprobantes como los de México? Me refiero a que no tengan un CFDI y todo eso. ¿Eso cómo se toma? Muy bien, muy buena pregunta. Déjame traer el libro de la miscelánea fiscal. Dame un momento. Gracias, profesor.
Miren, aquí tengo el libro de la miscelánea fiscal, está un poquito viejito, pero aquí nos va a ayudar, ¿sí? Déjenme les digo cuál es la regla. A ver si se alcanza a ver aquí la regla 27116. Se ve a lo lejos, pero no se distingue qué dice, profe. Entonces, bueno, ahí les toca, muchachos, meterse a la página del SAT, bajar la miscelánea fiscal. Regla 27116. Sí podemos deducir esos gastos generados o erogados en el extranjero cumpliendo con ciertas disposiciones, ¿sí? Y ahí la regla 27116 nos dice qué requisitos debe de tener la factura que me dan en el extranjero. Obviamente no es un CFDI como lo conocemos nosotros aquí en México, pero debe tener ciertas condiciones para que yo lo pueda deducir, ¿sí? Sí se puede, pero tiene que tener ciertos requisitos ahí el comprobante fiscal, ¿sí? Sí, gracias, profesor. Lo buscaré. 27116, Abril, ¿sí? Sí, aquí lo tengo ya apuntado, profe. Muy bien. Las personas a favor de las cuales se realice la erogación, estamos hablando de viáticos, me quedé en esta parte, déjenme poner a la máquina a leer. Las personas a favor de las cuales se realice la erogación, deben tener relación de trabajo con el contribuyente en los términos del capítulo primero del título 4 de esta ley o deben estar prestando servicios profesionales. Fíjense bien, puedo meter gastos por viáticos, ¿sí? Siempre y cuando la persona a favor de quien realice ese gasto se debe tener una relación de trabajo con el contribuyente en términos del capítulo 1 del título 4. El título 4 son las personas físicas y el capítulo primero es salarios, ¿sí? O sea, debe ser mi empleado. Debe ser mi empleado para que yo pueda considerar como viático ese gasto que se hizo fuera de mi domicilio a más de 50 kilómetros de distancia. Debe ser mi empleado, ¿sí? Y dice, o debe estar prestando un servicio profesional. Si yo tengo contratada a una persona por servicios profesionales, honorarios, como normalmente le llamamos, también ese gasto lo puedo meter como deducción autorizada, gasto por viático. Los gastos a que se refiere esta fracción deberán estar amparados con un comprobante fiscal cuando estos se realicen en territorio nacional o con la documentación comprobatoria correspondiente cuando los mismos se efectúen en el extranjero, ¿sí? Y ahí nos da, aquí le voy a anotar de hecho a la ley, regla miscelánea fiscal 27116. Fue la que te dije, ¿verdad, Abril? Sí, profe, 27116. Muy bien, regla miscelánea fiscal 27116, ¿sí? Tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación, fíjense bien aquí a la alimentación, estos solo serán deducibles hasta por un monto de 750 diarios. Considerando que el ser humano debe comer 3 veces al día, muchachos, pues 250 pesos por comida. Cuando los mismos se eroguen en territorio nacional o 1,500 cuando sean en el extranjero y el contribuyente acompañe el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que ampare el hospedaje o transporte. Fíjense bien, para gastos de viaje, muchachos, y esto es muy importante, ¿sí? No solamente debo de presentar el gasto por la comida, ¿sí? Para yo poder considerar un gasto como viático, al menos debo de presentar dos de los gastos que comúnmente se hacen en un viaje, ¿sí? Alimentación, transporte y hospedaje. Siempre que combine dos, entonces Profe, por ya ejemplo, en el caso puedo de, poner. Dime, Aleida. profe, por ejemplo, en el caso de viáticos, se puede, o sea, bueno, se calculan de acuerdo a la distancia a donde se va a ir la persona, ¿verdad? Cuando Para le poder hacer el pagas, cálculo de viáticos. cuando le pagas gasolina o le pagas kilometraje, sí, Aleida. ¿Sí? En el caso de que si le estás pagando avión o le estás pagando autobús,
pues ahí no importa la distancia, ¿sí? Acuérdate, nada más lo que tenemos que cuidar ok. son los 50 kilómetros, ¿sí? Debe estar fuera Ok. de nuestro domicilio a más de 50 kilómetros. Perfecto, profe, gracias. Entonces, dos gastos hay que combinarlos para poder considerar esos gastos como viáticos, ¿sí? Habló de alimentación, hospedaje y transporte. Cuando la documentación ampare el gasto de alimentación, el contribuyente únicamente acompaña el comprobante fiscal relativo al transporte. La deducción a que se refiere este párrafo solo procederá cuando el pago se efectúe mediante tarjeta de crédito de la persona que realiza el viaje. Son candados que nos pone por ahí la ley, ¿sí? Esos gastos los debemos de hacer invariablemente con tarjeta o vía electrónica, ¿sí? Nunca en efectivo. Los gastos de viaje destinados al uso o goce temporal de automóviles y gastos relacionados serán deducibles hasta por un monto que no exceda de 850 diarios. Renta de automóviles, cuando se eroguen en territorio nacional o en el extranjero, y el contribuyente, pues, requisito indispensable, el comprobante fiscal, ¿sí? Los gastos de viaje destinados a hospedaje solo serán deducibles hasta por un monto que no exceda de 3,850 pesos diarios. Yo creo que 3,850 pesos diarios ya es un cuarto de hotel de muy buenas condiciones. Cuando se eroguen en el extranjero y el contribuyente acompaña la documentación, pues el comprobante relativo al transporte, ¿sí? Ahí están las combinaciones posibles que nos van a servir para determinar si los viáticos son deducibles, ¿sí? Cuando el total o una parte de los viáticos o gastos de viaje con motivo de seminarios o convenciones, efectuados en el país o en el extranjero, formen parte de la cuota de recuperación que se establezca para tal efecto y en el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que los ampare no se desglose el importe correspondiente a tales erogaciones, solo será deducible de dicha cuota, una cantidad que no exceda el límite de gastos de viaje por día destinado a la alimentación a que se refiere esta fracción. La diferencia que resulte conforme a este párrafo no será deducible. Ok, aquí nos habla de que si yo mando a uno de mis empleados a alguna ciudad cercana o a la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey X, y que va a un curso, va a un seminario y en la factura de ese seminario están considerando pues sus viáticos, ¿sí? Su hospedaje, su alimentación. Ahí nos dice qué tendríamos que hacer, ¿sí? Dice que no exceda, que si no está desglosado, pues no debe exceder del límite de gastos de viaje para alimentos, ¿sí? Para alimentos que son 750 pesos diarios. ¿Qué nos dice la fracción sexta? Vi las sanciones, las indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas convencionales. Las indemnizaciones por daños y perjuicios y las penas convencionales podrán deducirse cuando la ley imponga la obligación de pagarlas por provenir de riesgos creados, responsabilidad objetiva, caso fortuito, fuerza mayor o por actos de terceros, salvo que los daños y los perjuicios o la causa que dio origen a la pena convencional, se hayan originado por culpa imputable al contribuyente. ¿Se acuerdan del artículo 25 que vimos la semana pasada, que inmediatamente nos dice la deducción tiene que ser un gasto estrictamente indispensable para que la empresa funcione, ¿sí? Si yo presento un cheque para cobro en ventanilla bancaria y la cuenta bancaria, la cuenta del banco no tiene fondos suficientes para cubrir ese cheque, el banco me va a sellar el cheque por fondos insuficientes y me va a cobrar una comisión por intento de sobregiro, ¿sí? No se puede cubrir el cheque con el saldo que tiene. Entonces, ahí hay una sanción, ¿sí? Una sanción por el banco por intentar sobregirar la cuenta, ¿sí? Algunos contadores consideran que ese gasto es deducible. Yo personalmente soy un poco más conservador, digo que no, aplicándome a la fracción sexta, ¿sí? No es deducible porque no es estrictamente indispensable para el funcionamiento de la empresa, ¿sí? Aparte, el error es mío al no revisar a conciencia el saldo que tiene la cuenta y tratar de emitir un cheque que no tiene fondos, ¿sí? Entonces, pues ahí multas, ¿sí? A veces llegan los socios de las empresas y me dicen, págame esa multa, ¿sí? Porque me quitaron las placas.
pues te quitaron las placas porque te estacionaste en un lugar prohibido, cometiste alguna infracción de tránsito, ¿sí? Alguna sanción, no es deducible, ¿sí? Todo eso no es deducible, ¿sí? Ahí nos dice que no son deducibles esos gastos. Fracción novena. 9. Las reservas que se creen para indemnizaciones al personal, para pagos de antigüedad o cualquier otra de naturaleza análoga, con excepción de las que se constituyan en los términos de esta ley. Dice que no son deducibles, muchachos, las reservas que se creen para indemnizaciones al personal. Hay empresas muy importantes, grandes, que tienen personal muy antiguo, ya el personal que tiene muchos años trabajando para esas empresas, y cuando una persona de esa naturaleza se va, se retira de la empresa, pues financieramente le puede hacer un hoyo a la empresa, ¿sí? Porque se le tiene que liquidar con una gran cantidad de dinero. ¿Qué es lo que hacen las empresas para cuidarse de esa parte? Ir creando reservas, ¿sí? Creando reservas para esas indemnizaciones, dice ahí indemnizaciones al personal. Entonces, esas no son deducibles hasta que efectivamente la haya utilizado para liquidar a uno de los empleados, ¿sí? Ahí en ese momento ya es deducible, considerando toda la mecánica para la liquidación de un empleado, ¿sí? Entonces, ¿Esa puede bueno, ser como provisión, profe? es una provisión, Aleida, así es, ¿sí? Creo una reserva, ¿sí? Mando a gastos, el asiento contable sería gastos contra un pasivo, ¿sí? Un pasivo, y ya cuando liquido al empleado, pues voy eliminando ese pasivo, ¿sí? Voy eliminando Sí, porque esas cuando reservas. el empleado dura mucho tiempo trabajando, al momento de hacer su retiro por todas las prestaciones que se le tienen que dar, como la prima de antigüedad, hay ocasiones en que se van 2, 3 trabajadores y es una cantidad muy considerable que si no se tiene provisionada, pues sí, la empresa de alguna u otra manera, queda como que desfalcada, ¿no? Sí, imagínate un empleado que tenga más de 15 años con un sueldo de 10,000 pesos mensuales y todo. Digo, se me ocurre una cantidad porque tendría que hacer el cálculo, pero si se te van 3 empleados o 4 empleados, pues estamos hablando de una erogación de la empresa por 600, 700,000 pesos, ¿sí? Entonces, pues sí es muy importante llevar ahí las reservas, ¿sí? Ir creando las reservas para que esa parte no nos haga ese boquete en las finanzas, ¿sí? Bien, entonces la fracción décima. X las primas o sobreprecio sobre el valor nominal que el contribuyente pague por el reembolso de las acciones que emita. Si alguno de los socios se va, ¿sí? Y le tengo que pagar sus acciones a precio de costo, más alguna prima o sobreprecio sobre el valor nominal, ahí me dice que esa parte tampoco es deducible, ¿sí? Considerando eso. Fracción 13. 13. Los pagos por el uso o goce temporal de aviones y embarcaciones, que no tengan concesión o permiso del gobierno federal para ser explotados comercialmente. Pues yo considero que aquí en nuestro país eso está bien regulado, ¿sí? Algún avión, alguna embarcación, pues todos esos tipos de artefactos tienen que tener su matrícula oficial del gobierno. Entonces, pues considerando esa parte, nos tendríamos que ir a los límites de la deducción que vamos a ver por ahí del artículo 31 en adelante, ¿sí? Tratándose de pagos por el uso o goce temporal de casas habitación, solo serán deducibles en los casos en que reúnan los requisitos que señale el reglamento de esta ley. Las casas de recreo, en ningún caso serán deducibles. Bueno, ahí está muy claro, muchachos, sí, casas de recreo, casas de apuestas, casas de bares, cantinas y todo eso, pues no es deducible, ¿sí? Lo siento, pero no es deducible. Entonces, dice ahí, pagos por uso o goce temporal de casa habitación. Acuérdense que estamos en personas morales, ¿sí? ¿Para qué necesitaría una persona moral una casa habitación? Probablemente le salga más barato rentar una casa habitación que un hotel, ¿sí? Para la gente que visita regularmente o que tengo algún contrato, algún proyecto de algún tiempo, que se va a llevar algún tiempo, pues mejor rento una casa habitación amueblada, ¿sí? Y eso evitaría pues el pago del hotel, ¿sí? A lo mejor me saldría más barato, ¿sí? Pero dice aquí, solo serán deducibles en los casos en que reúnan los requisitos. Tendríamos que ver el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta para determinar
cuáles son las condiciones, ¿sí? Cuáles condiciones debe de cumplir esa casa habitación para que yo la pueda hacer, para que yo pueda hacer deducible ese gasto. Tratándose de automóviles, solo serán deducibles los pagos efectuados por el uso o goce temporal de automóviles hasta por un monto que no exceda de $200.00 diarios por automóvil o $285.00 diarios por automóvil cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables. Por ahí había una mala información, mala asesoría financiera, muchachos, por parte de las arrendadoras financieras, donde le recomendaban a los clientes que en lugar de hacer un contrato de crédito y que el carro sea mío, les sugerían hacer un contrato de arrendamiento financiero y les decían que el 100% de la renta mensual era deducible, cosa que se modificó, si lo vemos aquí, párrafo reformado, el 30 de noviembre del 2016, ¿sí? Se ponen los límites. No se puede deducir el total de una renta, ¿sí? El total de una renta de un carro. ¿Cuánto es lo que puedo deducir? 200 pesos diarios, o lo que es lo mismo, 6,000 mensuales, ¿sí? Y en un carro que tenga, que sea híbrido o que sea eléctrico, 285 pesos diarios, ¿sí? Entonces, aguas ahí con eso nada más en los contratos de arrendamiento financiero, ¿sí? Esos serían los límites para poder hacer la deducción. 14. Las pérdidas derivadas de la enajenación, así como por caso fortuito o fuerza mayor, de los activos cuya inversión no es deducible conforme a lo dispuesto por esta ley. Si yo tengo un vehículo que me costó 300,000 pesos y que la ley en el 36 me dice que el límite de mi deducción o de mi depreciación es de 175,000, entonces 125,000 no serían deducibles, ¿sí? Esa parte sería no deducible y me dice aquí pérdidas derivadas en la enajenación cuando la inversión no es deducible. En el caso estamos hablando de un vehículo, una parte no es deducible, entonces en esa parte también si cuando vendo el vehículo se genera una pérdida, en esa misma proporción sería no deducible, ¿sí? No sería deducible esa parte que yo estoy considerando como no deducible desde que se adquiere el bien. 15. Los pagos por concepto de impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios, que el contribuyente hubiese efectuado y el que le hubieran trasladado. No se aplicará lo dispuesto en esta fracción, cuando el contribuyente no tenga derecho a acreditar los mencionados impuestos que le hubieran sido trasladados o que hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, que correspondan a gastos o inversiones deducibles en los términos de esta ley. Ok, vamos a analizar este párrafo. Dice, los pagos que se hagan por concepto del impuesto al valor agregado y del IEPS, que el contribuyente hubiese efectuado y en el que lo hubieran trasladado, no son deducibles, ¿sí? Estamos hablando del impuesto al valor agregado, el IVA, y del IEPS. Esos no son deducibles. Pero nos dice ahí más abajo, no se aplicará lo dispuesto en esta fracción cuando el contribuyente no tenga derecho a acreditar los mencionados impuestos o que hubiese pagado con motivo de la importación de bienes, ¿sí? Aquí estamos hablando de una persona moral, ¿sí? Pero más o menos en una persona física, y voy a poner el ejemplo de un médico dentista, ¿sí? Vamos a suponer el médico dentista, él utilizó pues gasolina para trasladarse a ver a sus pacientes, gasolina, y vamos a suponer que gastó 100 pesos, y luego él pagó un IVA acreditable de 16, y lo sacó del banco 116. Ese sería un asiento normal, pero esta persona es un médico, ¿sí? Un médico, y de acuerdo a la ley del IVA, la actividad de medicina es exenta, ¿sí? Es exenta de IVA. Entonces, aquí el IVA no es un IVA acreditable, ¿sí? IVA, la cuenta se llama la cuenta se llama IVA prorrateado gasto, directamente el IVA se va al gasto, ¿sí? No es deducible, no es acreditable, perdón, no es acreditable, sí es deducible. Se convierte en un gasto,
¿sí? Es lo que quiero que vean aquí. El IVA pagado por una actividad que es exenta de ese impuesto se convierte en un gasto, ¿sí? No es acreditable. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la fracción 15, ¿sí? Que no es acreditable, pero sí es deducible, porque dice aquí, no se aplicará lo dispuesto en esta fracción cuando el contribuyente no tenga derecho a acreditar los mencionados impuestos. En ese caso, se considera gasto, ¿sí? Esto se va a gastos. Me está afectando el estado de resultados. Gastos generales, puedo manejar su cuenta gasolina, gastos generales, su cuenta IVA prorrateado. ¿Sí? Entonces, es un gasto, en ese caso, fracción 15 nos da esa facilidad. Tampoco será deducible el IVA ni el IEPS que le hubieran trasladado al contribuyente ni el que hubiese pagado con motivo de la importación de bienes cuando la erogación que dio origen al traslado o al pago no sea deducible, ¿sí? Si no es deducible, pues entonces el IVA y el IEPS tampoco son acreditables, ¿sí? Entonces manejaríamos la misma línea, ¿sí? Si el gasto no es deducible, pues entonces el IVA tampoco es acreditable. Fracción 20, estamos en no deducibles. XX el 91,5% de los consumos en restaurantes. Para que proceda la deducción de la diferencia, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Serán deducibles al 100% los consumos en restaurantes que reúnan los requisitos de la fracción V de este artículo sin que se excedan los límites establecidos en dicha fracción. En ningún caso los consumos en bares serán deducibles. Híjole, qué lástima, ¿verdad? En ningún caso los consumos en bares serán deducibles. Consumos en restaurantes, muchachos, no es deducible el 91.5%. ¿Sí? Vamos a suponer No que es, dice. no es deducible, ¿sí? Estamos en no Ok. deducibles, Daniel. No deducible. Sí, muy bien. Artículo 28, ¿sí? No es deducible el 91.5%. ¿Cuánto puedo deducir? El 8.5%. ¿Conviene? Vamos a ver. Factura de restaurante, 300 pesos. ¿Cuánto puedo deducir aquí? Como 2 pesos. Como 20 y tantos pesos, 10 ¿no? pesos, ¿no? Espérenme tantito, Sí. porque tengo el calculador aquí. Tengo un momento. Deducción autorizada por esta factura, 25.50. ¿Conviene meter la deducción? O simple y sencillamente le decimos a nuestros socios, a los socios de la empresa y todo, si vas a comer aquí, no, ni te apures por pedir la factura. No es deducible, ¿sí? Consumos en restaurantes no es deducible. Dime, Daniel. Bueno, yo diría que no, ¿verdad? Yo también digo que no, ¿sí? Profe, un peso es un peso. ¿Te sirve mucho para la base gravable? No, profe, pero pues son 25 pesos muy buenos. Bueno, yo sí les diría que sí. Bueno, eso ya es criterio del contador, ¿sí? Yo, la verdad, ni me preocupo por decirles sí o no, si la quieren traer que la traigan y todo, pero pues ya sé cuánto puedo deducir, ¿sí? Bien, fracción 21. XX y los gastos en comedores que por su naturaleza no estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa y aun cuando lo estén, estos excedan de un monto equivalente a un salario mínimo general diario del área geográfica del contribuyente por cada trabajador que haga uso de los mismos y por cada día en que se preste el servicio, adicionado con las cuotas de recuperación que pague el trabajador por este concepto. Bien, este párrafo, muchachos, nos habla de cuando estamos en una fábrica y la fábrica les da servicio de comedor a los empleados, a los obreros.
Para empezar, es deducible si está, la prestación está otorgada en términos generales a todos, ¿sí? A todos los obreros. No debe de exceder del valor de una UMA, ¿sí? Esa sería la condición para que sea deducible. Una UMA y según el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, el trabajador debe aportar el 20%. ¿Sí? Si la UMA vale 96, pues el trabajador debe aportar alrededor de 19 pesos, por ahí. 96 por el 20% son 19.20. Ese sería el trabajador. Al trabajador se le deberían descontar 19.20 pesos por cada alimento que consuma. Eso es para efectos de la ley del Seguro Social. ¿Para qué sirve eso? Para no integrarlo, ¿sí? Debe de tener la prestación el empleado del comedor, pero no me va a perjudicar en la integración de las cuotas al Seguro Social. ¿Qué me dice la ley del impuesto sobre la renta? Que no es deducible, dice que por su naturaleza no estén a disposición de todos los trabajadores, dice, y aun cuando lo estén, excedan de un monto equivalente a un salario mínimo general, que ya se modificó eso y ahora son UMAS, del área geográfica del contribuyente. ¿A qué se refiere este párrafo? Que solamente puedo deducir una UMA, ¿sí? Una UMA por cada uno de los empleados que yo tenga con esta prestación. El límite que establece esta fracción no incluye los gastos relacionados con la prestación del servicio de comedor, como son el mantenimiento de laboratorios, especialistas que estudien la calidad e idoneidad de los alimentos servidos en los comedores a que se refiere el párrafo anterior. Esos gastos sí son deducibles, ¿sí? Van por fuera. Estoy haciendo análisis de todos los alimentos otorgados a los empleados, eso sería deducible. ¿Sí? Fracción 22, los pagos por servicios aduaneros diferentes, dice, distintos de los honorarios de agentes aduanales y de los gastos en que incurran dichos agentes o la persona moral constituida por dichos agentes aduanales en los términos de la ley aduanera. ¿A cuáles gastos se refiere aquí que no son deducibles en términos aduaneros? Cuando llega un embarque a los puertos de entrada, como puede ser Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, o Altamira en Tamaulipas, se requiere de gente que haga la carga, ¿sí? Cargadores que acarrean la mercancía de un lado a otro. Entonces, esos gastos me dice que no son deducibles, ¿sí? Salvo lo que el agente aduanal me esté facturando, ¿sí? Todo lo que el agente aduanal me facture y todos los impuestos de importación, IVA y todo eso, bueno, ya tendríamos que darle su manejo contable adecuado por ser impuestos, por ser gastos aduanales, por ser los honorarios de la agencia aduanal y todo eso, pues ya tendríamos que ver contablemente cómo lo vamos a manejar, ¿sí? ¿Qué más no es deducible? Fracción 28, los anticipos por las adquisiciones de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, o por los gastos relacionados directa o indirectamente con la producción o la prestación de servicios a que se refiere el 39 de esta ley. Dichos anticipos tampoco formarán parte del costo de ventas. Me limita, si yo estoy haciendo un anticipo a un proveedor, aunque dice aquí, para los efectos de esta fracción, el monto total de las adquisiciones o de los gastos se deducirán en los términos de la sección 3, que es el que nos habla del costo de ventas. Dice, siempre que se cuente con el comprobante fiscal que ampare la totalidad de la operación. Si yo le entregué un anticipo a un proveedor, muchachos, y el proveedor se le olvidó emitirme la factura, el CFDI, simple y sencillamente no lo puedo deducir, ¿sí? En el caso contrario, veíamos los ingresos, si yo recibo un anticipo por parte de un cliente, aunque no esté emitida la factura, yo tengo que acumular ese ingreso, ¿sí? Porque ya tengo el dinero, ya lo tengo en mi cuenta de cheques, entonces ahí sí tengo que acumular el ingreso, cosa contraria que sucede con las deducciones, ¿sí? Eso es en favor de la autoridad, porque entre menos deducciones esté yo considerando en mi base gravable, pues obviamente mi base gravable aumenta, el impuesto es mayor, ¿sí? Entonces... Profe. Sí. Aunque me den el comprobante por el anticipo.
No, ya con el comprobante ya puedes considerarlo deducible. Ok, gracias. Si no te dieron el comprobante, nada más entregaste el dinero, no. ¿Sí? Tienes que tener el comprobante. Sí, Con la profe, es que ya versión- ve que ahora se puede dar o sea, de hecho es una obligación dar el comprobante fiscal por el anticipo. Así es. ¿Sí? Comprobante fiscal que entró con la versión 3.3 de la facturación cuando otorgamos un anticipo a algún proveedor, el proveedor tiene la obligación de darnos el comprobante fiscal, ¿sí? Entonces, y ojo, el término anticipo, ¿sí? El término anticipo es cuando yo no sé cuánto me va a costar el trabajo que me va a hacer el proveedor. Solamente estoy dándole dinero para asegurar a lo mejor que mañana o pasado el proveedor esté trabajando en mis instalaciones haciendo X reparaciones o no sé. Hasta que el proveedor me da la cotización y yo ya sé cuánto va a costar el trabajo, se aplica el anticipo, ¿sí? Pero si yo ya sé cuánto vale la obra, ¿sí? Si el proveedor me dio una cotización y vamos a suponer, pues me va a cambiar las tasas en los sanitarios, pues se me ocurre algo. Y todo el trabajo, el proveedor ya me dijo, todo el trabajo te cuesta 50,000 pesos. Yo le doy un pago de 15,000 pesos. El proveedor, si ya tiene la cotización, me debe emitir la factura por el total. Me debe emitir la factura por el total del trabajo que se va a realizar, que son los 50,000 pesos que él cotizó. Y a través de un complemento de pago, hacer el reconocimiento que recibió esos 15,000 pesos. Eso no es un anticipo, ¿sí? Ese sería ya darle formalidad a un evento, a un programa, a un trabajo que el proveedor va a realizar. ¿Sí? Un anticipo es cuando yo realmente no conozco cuánto me va a costar todo el trabajo, ¿sí? Ese sería el anticipo. Tenemos mal el concepto por ahí de anticipo, ¿sí? No solamente para que lo chequen, muchachos, y sepan de qué se trata, ¿sí? Un anticipo es cuando no conozco el total, el valor total del trabajo, ¿ok? Pero si ya lo conozco, ya no es un anticipo, porque acostumbramos a ponerle en las facturas que es anticipo, ¿sí? Y no. Si ya tengo el trabajo ya facturado en una factura global, pago en parcialidades o diferido, y cuando yo le doy los 15,000 pesos, él no le debe de poner anticipo, ¿sí? Le debe de poner en la factura pago parcial, ¿sí? Pago parcial a X factura. Fracción 30, y esta fue adicionada en la reforma fiscal de la ley del impuesto sobre la renta que tenemos ahorita en vigor desde el 2014. Fracción 30, los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 53 al monto de dichos pagos. El factor al que se refiere este párrafo será del 47 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores y que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio inmediato anterior. Estamos hablando de no deducibles, muchachos, ¿sí? En diciembre, sobre todo, los patrones dan un concepto que se llama aguinaldo, ¿sí? Aguinaldo. Vamos a suponer que una persona gana 10,000 pesos, bueno, 12,000 para hacer los números más cerraditos, 12,000 y tiene derecho a 15 días. 15 días, que es lo que marca la Ley Federal del Trabajo como mínimo, ¿sí? 15 días de aguinaldo. ¿Cuánto valdría su aguinaldo en diciembre? Si gana 12,000 mensuales, su aguinaldo es de 6,000. Pero para efectos del empleado, para efectos del patrón, este es un gasto. Un gasto. Para efectos del empleado, un ingreso que él debe acumular en su declaración anual, pero no lo va a acumular todo, ¿sí? ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo? Es exento 30
30 UMAS. ¿Sí? En este caso la UMA vale 96.22 por 30. Exento 2.886 para el empleado, estamos hablando del empleado. Gravable 3.113.40. Para el empleado es gravable 3.113.40. Esa es una deducción total, ¿sí? 100% para el patrón. ¿A qué se refiere la fracción 30? Dice, los ingresos que sean exentos para el empleado, solamente el 47% vas a poder deducir. Deducción autorizada de exentos para el empleado. ¿Cuánto sería aquí? 2.886.60 por el 47%. Solamente puedo deducir 1.356.70 de los 2.886.90. El resto no es deducible. No sé si queda clara esta parte. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, esa sería la fracción 30. Y ahí nada más hablé de aguinaldos y tenemos otros conceptos que se le pagan a los empleados que llevan una parte exenta, ¿sí? Como prima dominical, prima vacacional, vacaciones, ¿sí? Horas extras, aguinaldo, PTU. Algunos de esos conceptos llevan una parte exenta para el empleado, ¿sí? Que exento para el empleado quiere decir que no la considera dentro de su base gravable para su declaración anual. Bien, ahí terminaríamos no deducibles, ¿sí? Vamos a entrar, tenemos media hora para ver inversiones. Habíamos quedado, muchachos, de que cuando la ley nos habla de inversiones, nos habla de los activos fijos, ¿sí? Se refiere a los activos fijos. Entonces, estamos entrando ya a la sección 2, que son inversiones. Vamos a ver qué nos dice el 31. Artículo 31. Las inversiones únicamente se podrán deducir mediante la aplicación, en cada ejercicio, de los porcientos máximos autorizados por esta ley, sobre el monto original de la inversión, con las limitaciones en deducciones que, en su caso, establezca esta ley. Tratándose de ejercicios irregulares, la deducción correspondiente se efectuará en el porciento que represente el número de meses completos del ejercicio en los que el bien haya sido utilizado por el contribuyente, respecto de 12 meses. Cuando el bien se comience a utilizar después de iniciado el ejercicio y en el que se termine su deducción, esta se efectuará con las mismas reglas que se aplican para los ejercicios irregulares. Ok, me dice que solamente puedo deducir, únicamente se pueden deducir mediante la aplicación en cada ejercicio de los porcentajes máximos autorizados por esta ley. Los porcentajes máximos vienen en el 34, ahorita los vamos a ver, para cada tipo de activo fijo, ¿sí? Y luego nos dice ahí algo sobre los ejercicios irregulares, que no haya sido de 12 meses, pues desde que compro el activo fijo lo empiezo a depreciar por meses completos, ¿sí? Entonces, dice ahí, dice, representa el número de meses completos, ¿sí? Entonces, si yo compré el activo fijo el 7 de abril del 2022, o sea, el día de hoy, no puedo meter una depreciación del mes de abril, me tengo que ir hasta el mes de mayo, porque me dice ahí que las depreciaciones son por meses completos, ¿sí? El monto original de la inversión comprende, además del precio, los impuestos efectivamente pagados con motivo de la adquisición o importación del mismo, a excepción del IVA, así como las erogaciones por concepto de derechos, cuotas compensatorias, preparación del emplazamiento físico, instalación, montaje, manejo, entrega, fletes, transportes, acarreos seguros, contrarriesgos en la transportación, manejo, comisión, o sea, todo lo que haya sido gasto inherente a tener una máquina en funcionamiento en mis instalaciones,
es parte del monto original de la inversión. Si yo me dedico a alguna actividad ahí medio rara y necesito traer unas máquinas de Estados Unidos, de Japón, de China, pues todo lo que haya incurrido en gastos para tener la máquina funcionando en mis instalaciones es parte del monto original de la inversión. Tratándose de las inversiones en automóviles, el monto original de la inversión también incluye el monto de las inversiones si el equipo fue blindado. Entonces, todo lo concerniente a tener en funcionamiento las máquinas es parte del monto original de la inversión. No lo podemos mandar a gastos, ¿sí? Lo tenemos que mandar al activo fijo. Todo ese gasto es parte del monto original de la inversión y poco a poco irlo depreciando, ¿sí? Se va a ir depreciando por el deterioro natural de las máquinas conforme pasa el tiempo. El contribuyente podrá aplicar porcentajes menores a los autorizados por esta ley, menores, ¿sí? Ojo, dice menores, no mayores. En este caso, el porciento elegido será obligatorio y podrá cambiarse sin exceder del máximo autorizado. Tratándose del segundo y posteriores cambios, deberán transcurrir cuando menos 5 años desde el último cambio, cuando el cambio se quiera realizar antes de que transcurra dicho plazo, se deberá cumplir con los requisitos que establezca el reglamento, como darle aviso a la autoridad, voy a cambiar mi manera de depreciar, ¿sí? Aquí nos dice, y estamos en términos fiscales, nos dice que solamente puedo depreciar los activos fijos por los porcentajes máximos autorizados. Vamos a suponer que yo me quiero dedicar a Uber y compro un vehículo y la ley me dice, vehículos lo vas a depreciar el 25% anual, lo que me da como resultado 4 años de vida útil de un carro. Pero si lo traigo en Uber, a lo mejor no dura los 4 años, a lo mejor a los 2 años o a los 3 años yo ya tengo que hacer la sustitución de ese vehículo porque ya me lo acabé. Fiscalmente no podría depreciarlo más de un 25%. Me tengo que llevar el carro a los 4 años. Contablemente podría hacerlo, muchachos, ¿ustedes qué dicen? Contablemente puedo depreciar mayor a un 25% un carro. No. Sí, profe. A ver. Sí, pero un tope, ¿no, profe? Tengo 2 respuestas. Daniel, me dijiste no. ¿Y quién me dijo que sí? Sí, no. Yo, profe. Abril. Abril. Muy bien. Sí se puede. Tendría que llevar, obviamente, los registros, el registro contable por separado del registro fiscal, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver en la lámina donde vamos a depreciar los activos fijos, ¿sí? Acuérdense, muchachos, ¿sí? Siempre recuerden esto, no se casen con la idea de que contable es igual que fiscal, ¿sí? Contable, yo le puedo dar la vida útil menor a un activo fijo. La ley me dice que maquinaria y equipo la voy a depreciar al 10% anual. Eso representa 10 años. O sea, me dice, en 10 años te tienes que acabar esa máquina. ¿Y qué tal si yo le doy una vida útil menor de 8 años? ¿Sí? La voy a depreciar más de lo que me dice la ley, pero contablemente es posible. Contablemente sí lo puedo hacer, fiscalmente no. Tengo que llevar los 2 registros por separado. Las inversiones empezarán a deducirse. Dime, Daniel. Comento que muy bien, profe. Ok. Las inversiones empezarán a deducirse a elección del contribuyente a partir del ejercicio en que se inicie la utilización o desde el ejercicio siguiente. Es decir, ya la compré la máquina en abril del 2022, pues yo puedo decidir, si hago una planeación financiera, no depreciar esa máquina durante este año, 2022, a pesar de que ya la máquina la tenga en funcionamiento. ¿Sí? Me voy y la deprecio hasta el 2023.
El contribuyente podrá no iniciar la deducción de las inversiones para efectos fiscales. Ojo, para efectos fiscales, a partir de que se inicien los plazos a que se refiere este párrafo. En este último caso, podrá hacerlo con posterioridad, perdiendo el derecho a deducir las cantidades correspondientes a los ejercicios transcurridos desde que pudo efectuar la deducción conforme a este artículo y hasta que inicie la misma, calculadas aplicando los porcentajes máximos autorizados por la presente ley. Pues si me va a castigar el SAT con no permitirme deducir que ya perdí ese derecho, pues mejor lo empiezo a deducir desde que lo tengo en funcionamiento. Esa sería la decisión final, ¿sí? Lo empiezo a deducir tanto contablemente como fiscalmente, pues desde que lo tengo, ¿sí? ¿Para qué me voy al siguiente ejercicio? Sí, voy a tener por ahí un castigo, una pena de que no pueda deducir esa parte cuando lo pude haber hecho. Cuando el contribuyente enajene los bienes, y este párrafo ya lo habíamos visto cuando vendimos la camioneta en septiembre del 2021 en la práctica de los pagos provisionales, cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando estos dejen de ser útiles para obtener los ingresos, deducirá en el ejercicio en que ello ocurra la parte A1 deducida. Cuando lo esté vendiendo, ahí meto todo contablemente y fiscalmente toda la deducción, ¿sí? Voy a hacer el asiento contable de toda esa parte que no tengo o que no he depreciado. Dice, lo anterior no es aplicable a los casos señalados en los párrafos penúltimo y último de este artículo, en el caso de que los bienes dejen de ser útiles para obtener los ingresos, el contribuyente deberá mantener sin deducción un peso en sus registros y le tengo que presentar un aviso a la autoridad, ¿sí? Esta maquinaria, pues ya no me sirve, ya está obsoleta, pero todavía la tengo y no la puedo vender. Sí, ya nadie me la quiere comprar porque a lo mejor está muy vieja, entonces la mantengo en mis instalaciones y la registro con un peso y le tengo que dar un aviso al SAT. Los contribuyentes ajustarán la deducción determinada en los términos de los párrafos primero y sexto de este artículo, multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo en el que el bien haya sido utilizado durante el ejercicio porque se efectúe la deducción. Lo vimos el cálculo cuando vendimos la camioneta, muchachos. Acuérdense poquito. La camioneta se compró en agosto del 2018 y se vendió en septiembre del 2021. Nos fuimos a utilizar los índices que fue agosto del 2018 y el de arriba, el numerador en la división fue abril. ¿Sí? Abril del 2021, a pesar de que la camioneta se vendió en septiembre. Estamos cumpliendo con lo que dice este párrafo, ¿sí? La actualización. ¿Cómo hacemos la actualización? Dime, Daniel. Sí, comentaba que era el factor lo que usamos. Así es, ¿sí? Dividimos los dos índices de los meses que nos dice ahí y sacamos ese factor. ¿Okay? Y ese sería la parte por deducir, lo multiplicamos por el factor y es nuestra parte por deducir, pero actualizar. Cuando sea impar el número de meses comprendidos en el periodo en el que el bien haya sido utilizado en el ejercicio, se considerará como último mes de la primera mitad de dicho periodo, el mes inmediato anterior, que nos regresamos, vimos que la mitad era mayo y nos regresamos al mes de abril. Entonces, la división que hicimos fue abril del 2021 entre agosto del 2018. Por ahí lo deben de tener en su práctica. Para obtener la ganancia por la enajenación de bienes cuya inversión es parcialmente deducible en los términos de las fracciones 2 y 3 del artículo 36, se considerará la diferencia entre el monto original de la inversión deducible disminuido por las deducciones efectuadas sobre dicho monto y el precio que se obtenga en que se enajenen los bienes. Tratándose de bienes cuya inversión no es deducible, en los términos de las fracciones 2, 3 y 4 del artículo 36, se considerará como ganancia el precio obtenido por su enajenación. Ahí tendríamos que ver qué parte es deducible y qué parte no es deducible, ¿sí? Artículo 32. Para los efectos de esta ley se consideran inversiones. Aquí está el concepto de inversiones, muchachos.
Se consideran inversiones los activos fijos, los gastos y los cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos preoperativos de conformidad con los siguientes conceptos. Activo fijo es el conjunto de bienes tangibles que utilizan los contribuyentes para la realización de sus actividades y que se demeritan por el uso en el servicio del contribuyente y por el transcurso del tiempo. La adquisición o fabricación de estos bienes tendrá siempre como finalidad la utilización de los mismos para el desarrollo de las actividades del contribuyente y no la de ser enajenados dentro del curso normal de sus operaciones. Un activo fijo lo compro no para venderlo, ¿sí? Lo compro para utilizarlo y que me ayude en ventas, en generar el producto terminado que voy a poner a disposición de las ventas. Para efectos de esta ley, la adquisición del derecho del usufructo sobre el bien inmueble se considerará activo fijo. Gastos diferidos, ahí nos dice que son los gastos diferidos, son los activos intangibles representados por bienes o derechos que permitan reducir costos de operación, mejorar la calidad o aceptación de un producto, usar, disfrutar o explotar un bien por un periodo limitado inferior a la duración de la actividad de la persona moral. También se consideran gastos diferidos los activos intangibles que permitan la explotación de bienes del dominio público o la prestación de un servicio público concesionario. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el concepto de qué son activos fijos, qué son gastos diferidos, cargos diferidos, ahí están los conceptos. ¿Sí? Entonces, erogaciones realizadas en periodos preoperativos, pues son aquellas que tienen por objeto la investigación y el desarrollo relacionados en el diseño antes de que la empresa empiece a producir, ¿sí? Gastos preoperativos son gastos de instalación, me estoy apenas adecuando a las necesidades que voy a tener, como una sucursal, por ejemplo, la voy a adecuar a mis necesidades, le voy a poner la imagen que voy a utilizar. Entonces todos esos gastos preoperativos los tenemos que manejar como gastos preoperativos porque el IVA todavía no lo podemos acreditar, ¿sí? Todo el IVA que estemos pagando lo vamos a acreditar hasta que empecemos a generar ventas. Artículo 33. Los porcientos máximos autorizados tratándose de gastos y cargos diferidos, así como para las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, son los siguientes. Y aquí vienen los porcentajes: 5% para cargos diferidos, 10% para erogaciones realizadas en periodos preoperativos, 15% para regalías. En el artículo 34 vienen los activos fijos, ¿sí? Esos son los porcentajes máximos autorizados. Construcciones: 10% para inmuebles declarados como monumentos arqueológicos. Y obviamente ese inmueble declarado como monumento arqueológico, pues debe tener su certificado emitido por el Instituto Nacional de Bellas Artes o por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Si no tenemos un certificado emitido por esos institutos, entonces nos vamos a la fracción, al inciso B, que dice 5% en los demás casos, incluyendo instalaciones, adiciones, reparaciones, mejoras, todo lo que le hagamos a los edificios, nos vamos al 5% anual, lo que es lo mismo 20 años. ¿Sí? 5% anual nos lleva a 20 años. Es la vida útil de un edificio. Ferrocarriles, tratándose de ferrocarriles, ahí dice cuánto lo podemos depreciar. La fracción 3 dice el 10% para mobiliario y equipo de oficina, lo que nos dice que debe tener una vida útil de 10 años. 6% para embarcaciones, lo vemos en la fracción 4. En la fracción 5 vemos aviones, 25% los que se dedican a la aerofumigación agrícola y el 10% en los demás casos. Fracción sexta, 25% para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques. La fracción séptima, 30% para todo lo relacionado al ciberespacio, a las computadoras, a servidores, todo eso digital, el 30% anual. En la fracción octava, 35% para herramientas, ¿sí? Dados, troqueles, moldes, matrices. En la fracción novena, 100% para semovientes y vegetales. ¿Qué son semovientes, muchachos? Y eso me lo deduzco el 100% en un año.
¿Qué son los semovientes? Los vegetales sabemos qué son, ¿sí? Abril, ¿qué son los semovientes? No me lo sabía, profe, pero lo googleé. Muy bien, ¿y qué Que es se mueve, es el ganado. el ganado? Perfecto, ¿sí? Todo el ganado y los vegetales, lo que conocemos como activos biológicos, es el 100%. En la fracción 10, nos dice, tratándose de comunicaciones telefónicas, pues ahí dice cómo vamos a depreciar todas mis instalaciones, toda mi infraestructura telefónica. En la fracción 11, comunicaciones satelitales, si es que alguna empresa tiene por ahí un satélite en el espacio, pues ahí dice cómo lo tenemos que depreciar. Fracción 12, 100% para adaptaciones que se realicen a instalaciones que impliquen acciones o mejoras al activo fijo, siempre que dichas adaptaciones tengan como finalidad facilitar a las personas con discapacidad, ¿sí? Si nosotros hacemos alguna adecuación física especialmente para ese tipo de personas, podemos deducirlo el 100%. La fracción 13 es 100% para maquinaria y equipo, pero siempre y cuando sea para generar energía de fuentes limpias, ¿sí? Generación de fuentes renovables de energía o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente. Ahí me da la ley la facilidad de depreciarlo el 100%. Por ejemplo, si en mi empresa en la que yo estoy trabajando, decidimos poner paneles solares en el techo, muchachos, y ocupar ya energía limpia, ¿lo puedo deducir al 100%? Sí, profe. Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque estoy generando energía limpia, ¿sí? Al 100%, o sea, eso es un beneficio que tenemos, ¿eh? Para que lo consideren y ir viendo la posibilidad de poner paneles solares, ¿sí? 25%, fracción 14, dice bicicletas y motocicletas cuya proporción sea a través de baterías. Y la fracción 15 nos dice 5% para el derecho de usufructo constituido sobre un bien inmueble. Y ahí esa fracción me dice que se adicionó apenas hace algunos meses, ¿sí? El 12 de noviembre del 2021. Esos serían los porcentajes máximos para depreciar. Vámonos al 36 y ahí termina lo de inversiones. El tiempo se nos está terminando. La deducción de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes. Las reparaciones, así como las adaptaciones a las instalaciones, se considerarán inversiones siempre que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo. Ahí sería criterio ya de nosotros si estamos haciendo una reparación, si lo vamos a considerar dentro del activo fijo o lo vamos a manejar como un gasto por mantenimiento. En ningún caso se considerarán inversiones los gastos por concepto de conservación, mantenimiento y reparación que se eroguen con el objeto de mantener el bien, de que se trate en condiciones de operación. ¿Sí? Ahí nos dice que, bueno, en ese caso lo tendríamos que mandar a gastos, ¿sí? Gastos por mantenimiento y no registrarlo en el valor del activo fijo. La fracción 2, las inversiones en automóviles solo serán deducibles, aquí está la limitante para los vehículos, hasta por un monto de 175,000, tratándose de inversiones realizadas en automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas o los vehículos híbridos, hasta 250,000 pesos. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable tratándose de contribuyentes cuya actividad consista en el otorgamiento del uso o goce temporal de automóviles, siempre y cuando los destinen exclusivamente a dicha actividad. Tengo una arrendadora de vehículos en el aeropuerto, rento los vehículos para todos los viajeros procedentes de fuera de aquí de la ciudad donde estoy. Esos vehículos los puedo depreciar al 100%, tenga el valor que tenga, ¿sí? Siempre y cuando, dice ahí, el vehículo se destine exclusivamente a esa actividad. ¿Sí? Si no me dedico a eso, entonces el 175,000 para un vehículo normal y 250,000 para un vehículo híbrido. Bueno, hasta ahí se queda lo de inversiones, muchachos. En la próxima clase mañana veríamos costo de lo vendido. Déjenme, tengo 10 minutitos todavía. Déjenme poner la práctica para que la vayamos viendo. Denme un momentito para abrirla.
A ver, ahí tengo Excel en mi pantalla. ¿Me dicen si lo pueden ver, por favor? Sí, profe. Ok. Sí, Si se profe. fijan, pues este es un libro de trabajo en Excel, muchachos. Es un libro de trabajo que está relacionadas unas láminas con otras. Empezamos aquí, déjenme ver acá. Aquí, en el ajuste anual por inflación. Esto ya es cálculo que sale de todas estas láminas que tengo aquí abajo, ¿sí? Esta es una empresa que tiene nómina. Aquí tengo el reporte del subsidio, subsidio al empleo. Tengo la nómina en sí, ¿sí? La nómina, mayores y auxiliares. Tengo que tener toda esta información. Toda esta información, ¿de dónde sale? De la propia contabilidad, ¿sí? Si yo llevo mi contabilidad correctamente, pues entonces solamente al momento de hacer el cálculo anual, obtengo la información del software que estoy utilizando para la contabilidad. Toda esta información me la debe de dar y ya solamente manejaría las láminas que se tienen que calcular. El libro mayor, aquí tengo el libro mayor. El libro mayor es el que tengo los saldos por mes, con el saldo que terminó la cuenta mensualmente. Tengo el índice de precios al consumidor, que lo voy a ocupar para hacer los cálculos de las actualizaciones, ¿sí? Ahí está el índice de precios. Esta es una declaración anual del 2020, tiene un año, no está muy vieja, nos va a servir. Tengo el estado de resultados, aquí está el estado de resultados, el estado de cambios en el capital contable, el balance, la balanza de comprobación, perdón, balanza de comprobación, el balance general, aquí está el balance general, lo tengo de 2 ejercicios, 2020 y 2019, esto me sirve para sacar el flujo de efectivo, ¿sí? El flujo efectivo, supongo que ya lo vieron en un semestre anterior, no sé si lo estén viendo en este, y este sería mi flujo de efectivo, que me debe de cuadrar la variación que yo tengo en efectivo, por eso se llama flujo de efectivo. Aquí al momento de hacer todo el flujo de efectivo, me da los 39,390, que es la variación que debo tener aquí en bancos, ¿sí? 39,390.89. Entonces, toda esta información me la da el software, ¿sí? Que estoy utilizando para mi contabilidad, balance y flujo, y luego ya empiezo con el ajuste anual por inflación, ¿sí? Ajuste anual por inflación. Aquí tengo el resultado fiscal, que lo vamos a ver probablemente si mañana el tiempo nos lo permite. Aquí está la conciliación contable fiscal, que era la que les decía que tenemos que realizar. Y aquí está lo de inversiones, ¿sí? Aquí está lo de inversiones, los activos fijos. Los activos fijos los explico mañana cómo hacemos el cálculo de los activos fijos, ¿sí? La depreciación contable contra la depreciación fiscal. ¿Cuánto es lo que nos vamos a llevar fiscalmente hablando por deducción de activos fijos, ¿sí? Sería la inversión. Vamos a ver cómo calcular la PTU. Nos tenemos que meter a la Ley Federal del Trabajo. Eso yo creo que lo vemos para la última semana. Y ahí terminaríamos la práctica, ¿sí? PTU. ¿Cómo actualizamos pérdidas? ¿Cómo se actualizan las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores? Ahí está cómo vamos a actualizar pérdidas, que es el artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Vamos a determinar la cuenta de utilidad fiscal neta, que es la famosa CUFIN, ¿sí? Cuenta de utilidad fiscal neta, y CUCA, ¿sí? Cuenta de capital de aportación. Cuenta del capital de aportación son datos que cuando nosotros entramos a la aplicación del SAT para enviar la declaración anual de una persona moral, son datos que tenemos que tener a la mano porque nos lo va a pedir, ¿sí? Son datos informativos, algunos de ellos. En el otro caso no, en el otro caso sí son cálculos, como por ejemplo el ISR o el resultado fiscal. ¿Cuál sería mi resultado fiscal? Esto lo vamos a determinar probablemente mañana. Mañana vemos inversiones, que es donde me quedé, es el cálculo de las inversiones. Antes de meternos al resultado fiscal, primero vamos a ver inversiones mañana y luego vemos ajuste anual por inflación. Esas dos láminas las tengo que tener listas antes de meterme al ISR, al resultado fiscal, ¿sí? Entonces
Entonces, el tiempo ya no nos lo permite ahorita, no lo quiero dejar inconcluso esto de inversiones, pero mañana es el tema con el que iniciamos, cómo vamos a hacer el cálculo de las inversiones, nos metemos luego al ajuste y luego nos metemos al ISR fiscal, ¿sí? ISR fiscal, y ahí terminaríamos, bueno, según el tiempo, a lo mejor nos vamos hasta la conciliación contable fiscal, y para la última semana ya veríamos PTU y las láminas que nos quedan, así que son 4. Entonces, ahí está la práctica en Excel, son papeles de trabajo en Excel para poder tenerlos disponibles cuando entramos a la aplicación del SAT y poder hacer la carga de toda esta información para enviar la declaración anual, que es la materia que les estoy dando en este momento. ¿Sí? ¿Preguntas, muchachos, de lo que vimos hoy? No, profe, gracias. Bueno, entonces, Todo bien, gracias. Muy bien, Daniel. Entonces, pues cuídense mucho, nos vemos mañana, sí, mañana a la misma hora. Y ya nos estamos preparando para las vacaciones. Gracias, profe. Hasta Gracias, mañana. hasta mañana. Hasta mañana. Cuídense. Hasta mañana.